¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Este programa que está dedicado a darte información acerca de cualquier tipo de adicción, alcoholismo u obsesión peligrosa o mortal. Nos da mucho gusto tenerte de nueva cuenta por acá, escuchándonos. Estamos muy contentos de grabar otro episodio más. En esta ocasión vamos a hacer una serie de episodios, de capítulos dedicados a una de las principales historias que integran el libro, y que es una historia, pues, además de que sirve mucho para ejemplificar los pasos del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Es una historia interesante, pues es la historia de uno de los cofundadores de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, la historia de Bill. Es el primer capítulo del libro Alcohólicos Anónimos. Obviamente, esto, como ustedes saben, no es un programa en donde se lea textualmente durante varios minutos un libro. Es un programa en donde nosotros vamos comentando la historia, vamos a ir señalando algunas partes importantes, esperando que, como siempre lo hacemos, que les guste, que se interesen y que ustedes en sus casas lean más acerca de esto. Es una historia de verdad interesante y que les puede servir mucho para darles una idea de cómo son los pasos, los 12 pasos del programa de AA. Bueno amigos, pues directitos a comenzar el episodio de hoy. Acuérdense, y a manera de resumen, ¿en qué nos quedamos, José Luis? ¿Te acuerdas tú en el episodio pasado? Sí, cómo no. Perdón, no te presenté, soy un burro, discúlpame. Hoy me acompaña José Luis. Pues para que vean que estamos en vivo. Eso. Miren, nos quedamos. Kevin ya había salido por segunda vez del hospital, pero ya con otras ideas. Ya había salido resignado a que en un año iba a fallecer por un edema cerebral o un ataque cardíaco derivado del delirium tremens. O sea, ya se estaban conjuntando más ideas acerca de lo que él tenía, pero les recordamos, amigos, que todo fue información que le dio el médico. Ahora sí que información que cura. Ya empezó a hacer efecto en Bill, pero recuerden que él dijo que esto sería el principio de su última borrachera, y ahí vamos a retomar el tema, Arturo. Sale, perfecto. Sí, está narrándonos en el episodio anterior, estábamos en la historia donde él nos está narrando, y así lo dice: este sería el principio de mi última borrachera, con esas palabras lo refiere. Y bueno, quisimos hacer la pausa ahí y elaborar un nuevo episodio para hacer la transición, porque como bien lo dijiste, José Luis, ayer, en el episodio anterior, disculpen ustedes, quién sabe qué traigo ahora, como que no dormí bien, pero bueno, aquí estamos. Es la calor. Sí, también. En el episodio anterior decías que hasta el momento, y en estas 8 páginas, se contiene en su historia el primer paso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Las primeras páginas de la vida de Bill es el primer paso para darnos cuenta con la importancia del historial. Miren, voy a hacer referencia a la página 19 del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, por ahí entre la 19 y la 21, dice que por qué tanta insistencia, en que el alcohólico anónimo toque fondo primero. Entre otras cosas, dice, ¿para qué es el historial? Dice, era necesario levantar el historial de bebedores para llegar a tocarlos hasta el punto en que ellos puedan empezar a discernir, decidir si tienen esta enfermedad o no. Entonces, si lo ve con un poco más de atención, amigas, amigos, la historia de Bill inicia a raíz de su primer consumo, de su primera copa. Él no se mete en cosas de niñez, en cosas familiares, en cosas de educación, de abolengo, nada de eso. Él narra su historia a partir de cuando comenzó a beber.
Entonces las primeras páginas de la historia de Bill es eso, es el historial para que nosotros nos demos cuenta cómo la enfermedad fue progresando hasta grados de casi llegar a la muerte. Y de hecho, en algún otro de los libros que tratan sobre su biografía se refieren a que empezó a beber ya grande, 21 años me parece que tenía, entre 20 y 21 años cuando empezó a beber. Él, por eso, si recuerdan en el primer episodio de esta serie, que hoy son 6 y que pronto vamos a terminar con la historia, en el primero decimos eso que ahorita estás diciendo, José Luis, que él empieza a narrar la historia desde que ya está enlistado en el ejército y listo para partir a Europa. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el ejército de Estados Unidos, y ahí es cuando él empieza. Entonces, estas 8 páginas hablan de cómo él, a base de prueba y error, a base de difíciles momentos que se dieron durante sus diversas recaídas, él empieza a agarrar la onda de la impotencia, de la admisión, de la falta de control y de todo lo que precedía también esa locura, pues todo lo que precede a la primera copa. Él empieza a hacer pues lo que hoy tenemos ya bien claro como un primer paso. Esta información empieza a nacer de las experiencias de él. Y ahorita, ya en esta parte de la historia, vamos a hacer la transición al segundo paso, por lo que voy a permitirme, José Luis, si no tienes inconveniente, empezar a leer desde casi es el último párrafo, es el penúltimo párrafo de la página 8 del libro Alcohólicos Anónimos. Recuerden, estamos hablando de el libro Alcohólicos Anónimos en su tercera edición, traducción al español. Y dice así, empiezo a leer. Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero de colegio me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo habría logrado escapar? Claro que vendría a cenar y entonces podría beber libremente con él. Sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para completar la juerga. Su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. Exactamente eso, un oasis. Los bebedores son así. Se abrió la puerta y ahí estaba él, fresco el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. ¿Qué era lo que había sucedido? Terminó la cita. Y bueno, pues aquí ya vemos que el antiguo compañero de parranda se apareció, José Luis. Ay, esto nos ha pasado a todos. Miren, amigos, Bill ya había salido del hospital casi con una sentencia de muerte. Y contrario a lo que muchos piensan, una persona que no tiene esta enfermedad hubiese parado de beber. Pero no fue así. Entonces Bill ya narra que estaba un día frío en noviembre, ya bebiendo, pero ya en la cocina de su casa. Y ya bebido, ya borracho, Bill pensaba dónde poder esconder más alcohol porque lo iba a necesitar. Pero también estaba preocupado, pues como la mayoría de nosotros, que no lo fueran a descubrir y lo fueran a tirar. Entonces, en eso estaba, en esos pensamientos.
Fíjense cómo va el deterioro mental. De pensar al inicio de su historia que iba a dirigir grandes empresas, que luego trabaja en Wall Street, que luego es una persona que ayuda a hacer muchas fortunas a mucha gente, en pensar en cómo hacer negocios, cómo hacer dinero, cómo invertir. Ahora ya se había reducido a dónde esconder la dotación de alcohol. Ya ese grado estaba de avanzada la enfermedad. Y de repente suena el teléfono y la voz que se oye del otro lado es la de un antiguo compañero de parrandas. Si eso nosotros nos abocamos a recordar nuestras historias de manera general, van a ver que muchos de nosotros hubo borracheras en las que estábamos solos o muy deprimidos. Y de repente la voz de un camarada, de un compañero de borracheras, suena o la escuchamos y nuestro estado de ánimo cambia en automático para recordar las buenas borracheras, los buenos consumos. Ese poder tiene esto, que nos hace olvidarnos de la desgracia y del fracaso en el que estamos, y entra una llamada de otro borracho y nos alegramos. Y Bill pone el ejemplo de un oasis. Entonces, si hacemos caso al ejemplo, imagínense que vamos caminando por un desierto donde está la temperatura altísima, la arena caliente, no tenemos agua, ya estamos a punto de desvanecernos por deshidratación, y de repente de la nada se aparece un oasis. Imaginemos esa escena y van a ver cómo recibimos podría llamarse un ataque de entusiasmo, y caminamos y corremos hacia el oasis porque sabemos que ahí está la salvación. Entonces, para nosotros es así escuchar la voz de otro borracho cuando estamos deprimidos. Pero ojo, no pierdan de vista que Bill ya está borracho, ya está en poder de la alergia, ya no es únicamente la obsesión, ya está bajo los efectos del alcohol. Eso es lo que queremos, Arturo y yo, que tomen mucho en cuenta. Ya está borracho, y vamos a ver cómo continúa la narración. Bueno, vamos a seguirle. Dice así: en la mesa le serví una copa. No la aceptó. Desilusionado, pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le habría sucedido al individuo. No era el mismo. Vamos, ¿de qué se trata?, le pregunté. Me miró a la cara con sencillez y sonriendo me contestó: encontré la religión. Me quedé estupefacto. Así es que era eso. El pasado verano un alcohólico chiflado, y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. Tenía esa mirada centelleante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor, pero que dijera disparates si así le convenía. Además, mi ginebra duraría más que sus sermones. Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez, solicitando que se suspendiera su internación. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía 2 meses de eso y el resultado era evidente de por sí. Surtió efecto. Había venido para pasarme su experiencia, si yo quería aceptarla. Me sentía asustado, pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí. Voy a pausar aquí la lectura, José Luis. Oye, aquí entonces ya vemos cómo empieza a interesarse. Acuérdense que en los episodios anteriores hemos dicho que él ya prácticamente había aceptado el diagnóstico de desahucio que le había dado el médico y que lo había condenado a la muerte en más o menos 1 año si continuaba bebiendo de la manera en que lo venía haciendo. Entonces, de estar totalmente, hasta un poco resignado a la muerte, viene este interés al ver a su amigo con una mirada viva, fresca, con el cutis brillante, con un semblante muy, muy diferente al que tienen los borrachos, ¿no? Muy diferente a ese semblante
que refleja la muerte o que refleja ya una tristeza muy profunda, lo ve él con una viveza que le llama la atención y empieza a cuestionarlo empieza a cuestionarse primero el mismo Bill, ¿no? ¿Qué tendrá este pinche chiflado, no? Sí. Sigamos imaginando la escena con amigos, es decir, compañeros, nada más por la costumbre. Bill está borracho, como muchos de nosotros lo estuvimos. Nos habla un compañero y pensamos que es para seguir la juerga y nos alegramos. Y vamos a revivir viejos tiempos, según nosotros. Entonces llega este amigo y lo primero que hacemos en un gesto de caballerosidad y buena educación es ofrecerle un trago. Imagínense la reacción del borracho cuando el otro le dice no, o sea, no tomo. Pues la reacción natural es de desconfianza, desconcierto, nos quedamos estupefactos y decimos, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y la respuesta es todo menos lo que esperábamos. Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido. En los libros que tenemos, que usamos en la mayoría de los grupos actualmente, dice, tengo la religión. Y esas frases nos han confundido mucho. Y aquí, en este libro dice, encontré la religión. Ahora es donde otra vez tiene que surgir la figura del padrino para explicarnos que religión es volver a ligar algo que estaba roto. Y ahorita vamos a dejarlo en términos de segundo paso. Lo que estaba roto era la relación con ese poder superior. Y Evie ya la había encontrado. Entonces ya entró el segundo catalizador de esta crisis de Bill. Ya por un lado estaba toda la información médica, pero ahora estaba frente a él la solución práctica, Pía, otro alcohólico igual que él. Pero amigos, si se dan cuenta, habían intervenido otros seres humanos, que los que son apasionados de la historia de AA son integrantes de los grupos Oxford. Ellos ya habían hecho aparición, ya estaba la segunda fuente, la segunda corriente que había contribuido a Alcohólicos Anónimos. La primera fue el Dr. Silver con su teoría de la enfermedad de alergia y obsesión. La segunda fue los grupos Oxford con todas sus ideologías que trajeron. Ya estaban dos ingredientes básicos para la creación de Alcohólicos Anónimos. La tercera ya va a venir después en la persona de alguien ya que había fallecido, a través de un libro que se llama Variedad de Experiencias Religiosas, que fue el psicólogo William James. Esto es como dato anecdótico nada más, pero no pierdan de vista. Ya le habían dicho el problema por la vía de la medicina. Ahora bien estaba a punto de ver la solución práctica puesta en un ser humano que había consumido igual que él. También en esto que acaba de leernos Arturo dice, había venido a pasarme su experiencia. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado y sobre todo cómo nos van guiando. La experiencia que le había ido a transmitir Evie fue la de recuperación, no la experiencia de bebetoria, porque ellos bebieron juntos, se conocían. Entonces tenía que haber algo que llamara a Bill, y era la experiencia de recuperación, y las primeras palabras fueron, encontré la religión. Entonces la primera reacción es de estupefacción, incredulidad, como nosotros la tenemos cuando hoy nos dicen, creo que estás enfermo, vete al grupo de AA. Pues no, digo, no, pues sí estoy malito, pero no tanto. No para tanto. Pues sí, viene esta segunda parte de, como tú refieres, esta parte de cómo le transmite lo que él ha hecho en los grupos Oxford y que hasta ese momento le había dado resultado, puesto que ya llevaba algunos meses sin beber cuando se da este encuentro. Y esto, José Luis, a mí, pues, para empezar, me da la idea de que tenemos que hacer un episodio, hablar de los grupos Oxford y del antecedente de... Porque está bien interesante esa historia, ¿eh? Manejan ciertos principios que no se adecuan a ninguna religión, si bien es cierto, son grupos que derivan del cristianismo, de principios del primer siglo, no son privativos o particulares de alguna religión, catolicismo, cristianismo, evangelicismo, testigos de Jehová, ni nada.
Eran unas agrupaciones un poquito mezcla de todo y de nada. Entonces, esa historia sería bueno, y de cómo convergen lo espiritual con lo médico, con los hechos reales de las historias de ellos dos, de Bill y de Evie, para crear lo que después fueron las bases de los 12 pasos. Pero por el momento vamos a regresarnos a la historia, que aquí se va a poner muy interesante, porque aquí le empieza a platicar de viva voz lo que ha hecho o lo que hizo hasta ese momento Evie para dejar de beber. Entonces voy a continuar leyendo, en donde dice, página 10, segundo párrafo. Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de temperancia que nunca firmé, el desprecio bonachón de mi abuelo hacia alguna gente de la iglesia y sus actos, su insistencia en que los astros realmente tenían su música, y también su negociación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas. Su falta de temor al hablar de esto poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado. Me hacían sentir un nudo en la garganta. Recordé aquel día en la pasada guerra en la catedral de Winchester. Y aquí, ¿qué nos comentas, José Luis? Fíjate, aquí empieza a recordar los prejuicios que le fueron sembrados por el abuelo, ¿no? Aquí es donde les digo, por ejemplo, yo cuando platico con muchos compañeros que van llegando, esto algunas personas me han dicho, ¿ya ves cómo se habla Bill de su niñez? Pero les digo, sí, pero Bill estaba borracho. Y cuando nosotros estábamos borrachos, pues éramos muy dados si nos habíamos tomado la lloradora, y vienen esos recuerdos bonitos que teníamos. Y aquí Bill pone un ejemplo de su infancia, de su abuelo, y habla de que sí le hizo un nudo en la garganta. Pero ojo, estaba borracho. Y cuando nosotros estamos borrachos somos muy sensibles. Y de repente nos da por llorar y no podemos hablar y hacemos unos ridículos. Pero todo esto, también tengan en cuenta, amigos, que estaba pasando por su cabeza mientras su amigo sobrio estaba hablando con él. Son las reacciones que tenemos nosotros cuando alguien viene y nos habla y estamos borrachos y nos remueve cosas o muy dolorosas o muy bonitas, pues nos doblamos y empezamos a llorar. Eso se llama ser sensiblero. Eso no tiene nada de espiritualidad, porque luego la gente cree eso, ¿no? Y de ahí agarran como hilo para jalar y empezar a hablar cosas de su niñez que no tienen nada que ver con el alcoholismo y las adicciones, ¿sí? Y aquí, en el párrafo que sigue, ya enlaza Bill W. el tercer paso. Pero ojo, amigos, aquí hay una frase. Dice al final, recordé aquel día en la pasada guerra en la catedral de Winchester. Y si nos remontamos un poquito a ese pasaje, dice Bill que en ese momento quiso a Dios y él vino por un momento. Dice, pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, aún más por los que huían dentro de mí. Y habla de la cuestión del soldado y estas cosas que ya lo hemos comentado. Pero resumiendo esa parte, la experiencia en la catedral fue esta. La tranquilidad, la paz de espíritu, la paz mental que Bill sintió cuando estaba paseando por la iglesia. Eso, amigos, es la presencia de Dios en un ser humano. Pero se fue esa presencia que duró un rato, se fue por las preocupaciones que tenemos todos y cada uno de nosotros, que debemos la renta, que estamos atrasados en colegiaturas y que la tenencia no está. Entonces, esa paz, esa tranquilidad se va. Eso es lo que recordó Bill. Claro, empieza a recordar esto, como tú dices, como oído, ¿no? Porque iniciamos la lectura diciendo, estuvo horas hablando. O sea, él estaba hablando y estaba, pero bien clavado pensando en su pasado y en las casi nulas, poquitas experiencias que había tenido en relación a la religión. Entonces voy a continuar.
para darle continuidad al episodio y concluir con el tema de cómo le transmitía a Evie esta parte de Dios. Dice, siempre había creído en un poder superior a mí mismo. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas lo son en realidad, porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó de la nada y que marcha raudo, sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas, sugerían que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones contrarias, casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderosos. ¿Cómo podría haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia? Sencillamente tenía que creer en un espíritu del universo que no sabe de tiempo ni limitaciones, pero solo hasta aquí. Entonces, aquí vuelve como a recordar su autojustificación, las ondas estas que trae de ser muy apegado a la ciencia, a lo científico, ¿no? Sí, miren, todo esto ya con una profundidad muy fuerte está en el 4º capítulo de nuestro libro, Nosotros los Agnósticos. Pero aquí él dice, no era ateo. Dice que en realidad poca gente lo es. Entonces, si no era ateo, pues Bill era como muchos de nosotros, un agnóstico. Una persona que creía en Dios, pero no creía en su poder, como muchos de nosotros. Pero aquí dice Bill que siempre había creído en un poder superior a sí mismo. Ya sin saberlo, Bill estaba dando señales de un segundo paso. ¿Cómo nos damos cuenta? Por las palabras poder superior. Pero aparte, trae una clave aquí en la vida de Bill para poder entrar al segundo paso con la sencillez con la que debe de entrar uno, que ya lo vimos en un capítulo que hicimos el segundo paso. Claro. Y la palabra es creer. Y dice Bill, siempre había creído en un poder superior. Y él ya daba razones por las cuales era mejor creer que no creer. Una, que no tuviera limitaciones de tiempo ni de espacio, que era superior a la ciencia, porque hasta los mismos héroes intelectuales de Bill creían que atrás de todo este aparente caos tenía que haber un orden. Entonces Bill ya estaba dando señales de que su poder superior era el intelecto y la ciencia. Pero aquí es donde otra vez Adreno tiene que entrar. Esos seres intelectuales, esa ciencia, no lo iban a poder salvar del problema en el que ya estaba metido. Entonces ya se va cultivando la crisis que iba a hacer efecto en un cuartito de hospital. Esto es lo que los padrinos deberían de enseñar a los ahijados en la historia de Bill. Aquí ya está, sin darnos cuenta, el semblanteo, el tráiler, como dicen hoy, del segundo paso. Próximo estreno, 25 de abril, de No se pierdan. Aquí hagan cuenta que es lo mismo, ya está el tráiler, ya está el adelanto, ya está el corto. Esto es lo que puede ya empezar a ayudarte a salir. La creencia en ese poder superior. Es aquí donde ya están los puntos finos en la historia de Bill, y solo es muy difícil que uno lo entienda. Tiene que estar con alguien que ya yo lo haya visto y me lo pueda transmitir. Ok, bueno, pues concluimos vamos a continuar con la historia de Bill para ver si podemos concluir la parte esta que estamos tratando tan importante para la vida de él en el programa y para su posterior elaboración o la organización que él le dio a la fraternidad y a los pasos. Voy a seguir leyendo. Dice, de los clérigos y de las religiones del mundo, de eso precisamente era de lo que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría. A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre, no seguido muy de cerca por aquellos que lo invocaban.
su enseñanza moral óptima. Había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil. De lo demás no hacía caso. Venga, José Luis. Aquí otra vez surge la figura del Padre. Aquí dice Bill de quiénes se habían separado, dice de los clérigos y de las religiones del mundo. Entonces aquí vino ya, por ejemplo, cómo me empezaron a guiar a mí en esto precisamente. Estaba yo un día sentado con mi padre y nos estábamos leyendo esto y me preguntan, ¿le entendiste? Y ya saben que uno sabe de todo. Y le dije, sí. Y dice, explícamelo. Y pues, así como ahorita hice una pausa y no supe qué decir. Y todo tiene que ser con ejemplos, por lo menos así me han guiado. Dice, imagínate que ahorita tú eres católico y llega a tu casa y toca a la puerta un testigo de Jehová. ¿Qué vas a hacer? Y le dije, no, pues lo voy a correr. Dice, exactamente. De esa religión tú te separaste y de sus clérigos. Si tocara un budista, pues lo mismo. Me dice, ¿cuál es la religión buena? Le digo, la mía. Dice, pues no, porque si hubieras seguido eso, no estarías aquí. Entonces me iba derrumbando a mí todos los aparentes tus barreras y argumentos que yo tenía para decir mi religión es la buena, ¿no? Y muchos somos así en realidad. Entonces aquí vi, por ejemplo, dice que ya cuando hablan de un Dios personal, pero que ese es todo amor y poder sobrehumano, pues nuestra mente se cierra. Porque en el fondo no queremos creer que eso sea posible. Nuestro Dios sigue siendo nuestro intelecto. Nuestro Dios para muchos sigue siendo el dinero, el poder. Y las consecuencias a donde nos llegaron. Y aquí viene algo que me enseñó mi padre a mí. Dice, mira, ¿quieres ver cómo Don Bill W. era soberbio? Y lo va a ver. Dice, mira, a Cristo le concedía la categoría de un excelente ser humano. No le daba la categoría de divinidad. Eso se llama, José Luis, soberbia intelectual. Y si todavía, dice, se daba el chance de adoptar para él lo que creía conveniente y lo demás, pues no le hacía caso. Y me decía, ¿y los resultados cuáles fueron? Pues borracho en la cocina. Claro. Dice, exactamente. ¿Te fijas el daño que seguimos haciendo cuando le decimos a la gente que venga y que tome lo que le sirva y lo que no lo deseche? Si no hay sano juicio, no saben discernir, hay que tirarles esa teoría. ¿Cómo? Pues con aquí está en la vida de mí. Dice otra vez, un gran financiero, un cuate que estudió leyes, economía, trabajaba y fracasó con todo y su gran intelecto. Dice, ¿tú hiciste eso? Le digo, nada más lo de fracasar, lo demás no. Dice, pues mira, es lo que quiero que entiendas, que si no tienes las bases, no vas a poder seguir solo en esto y menos ayudar a otras personas. Wow, sí, yo realmente, sinceramente, no había visto esa parte en lo que estamos leyendo y tienes mucha razón. Se advierte que hasta ese momento él tenía algunos prejuicios cuando le hablaban del amor de Dios, de su poder sobrehumano y de su dirección, se cerraba, y al único que medio le concedía algunas cosillas era a Cristo. Y eso tomaba lo que más le convenía. Y si lo llevamos al escenario de la vida de cualquiera de nosotros, pues puede que nos reflejemos mucho en esta parte, ¿no? Entonces voy a continuar. Dice, las guerras que se habían librado, los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían provocado me causaban repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante, y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal, y ciertamente me tenía dominado. Entonces, caray, fíjate, aquí sigue ahora con los prejuicios hacia la religión. Y como todo buen intelectual, como
todo buen alcohólico tiene que poner argumentos, tiene que, como nos dicen en los grupos, como los salmones, tiene que ir contracorriente. Entonces, los argumentos que dice, bueno, ¿y qué onda con las guerras? Si además yo lo que vi en Europa, ahorita comentaba Arturo que debe estar en la Primera Guerra Mundial, pero los que han oído un poquito de la historia de Bill, él nunca estuvo en la línea de fuego. Él estaba sentadito atrás, haciendo números para dirigir la artillería. O sea, él no se había agarrado el mosquete y toda esta cosa, la bayoneta. Él había visto los toros desde la barrera. Entonces, como muchos de nosotros, ¿no? O sea, hablamos mucho de lo que a veces no conocemos. Entonces, eran sus argumentos. Y luego dice que a juzgar por eso, el poder de Dios en los asuntos humanos, pues no era muy grande, ¿no? Y era poquitín. Y que la hermandad entre los hombres era una broma. Y si somos bien atendidos en este aspecto, que a veces no sabemos cómo meter a los compañeros a esto y explicárselos, aquí ya son, insisto yo, puntos fijos. Las guerras, ese tipo de cosas se generan por resentimientos, por temores, por intereses y por muchas cosas. Ahí Dios no tiene nada que ver en el problema, Dios va a entrar en la solución. Entonces Bill aquí habla de algo que mucha gente también con tendencias sensibleras, místicas, misteriosas, ya hablan del diablo. Y no, miren, aquí es donde aparece la sencillez. El diablo es el egoísmo. Y si existía, seguramente era mi amo. Y si nos los explican más detalladamente, pues el resentimiento me tiene dominado, el temor me tiene dominado, y la única manera de lidiar con él es echarme unos tragos. Y luego los intereses, luego las ambiciones deshechas, luego la seguridad emocional amenazada, pues obviamente que me tienen dominado. Voy a hacer un poquito de referencia rápida al capítulo 5. Dice, acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, le pisamos los pies a nuestros compañeros y esto se venga. Eso es lo que nos tiene dominado. Y súmenle la obsesión de que un trago me va a aliviar y voy a disfrutarlo y voy a revivir viejos tiempos, pues vivo en una fantasía, ¿sí? Y repito, Bill W., todas estas ideas, todos estos pensamientos los tuvo borracho, sentado en la mesa de la cocina con su ginebra y su amigo frente a él, sin una gota de alcohol, narrando su historia de recuperación. Eso no lo pierdan de vista. Cuando yo leo esta parte, no dejo de pensar en muchas personas que conozco que tienen estas mismas ideas, esta falta de fe, y cuando voltean a ver las noticias todos los días o los periódicos de muchas atrocidades que pasan en este mundo, estas las toman como argumentos para desvirtuar que se trata de un Dios amoroso. Conozco varios alcohólicos y no alcohólicos que padecen y que no tienen la enfermedad. Es difícil trabajar a veces con un alcohólico que está llegando a un adicto que tiene estos prejuicios y que generalmente somos todos en mayor o menor medida traemos algo de diagnósticos. Pero aquí estamos viendo, y lo más importante que yo quiero subrayar es, ¿te reflejas tú que nos estás escuchando con estas ideas que tenía Bill W.? ¿Te reflejas tú con este agnosticismo y esta falta de fe en un poder superior, en un después llamado Dios? ¿Te reflejas con estas ideas y argumentación defensiva para evitar tener fe? Entonces, fíjate más adelante cómo él logró vencer estos prejuicios. Voy a continuar leyendo un fragmentito más. Dice, pero mi amigo sentado frente a mí manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Los médicos lo habían desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota.
Entonces, efectivamente, había sido resucitado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. ¿Qué onda? Venga. Igual, insisto, el adicto, el alcohólico, pone muchos argumentos y según él son válidos y para él son así, pero aparte según él son indestructibles. Entonces aquí tiene que entrar la evidencia contundente. Y la evidencia contundente de que sus ideas estaban equivocadas la tenía frente a él. Era una persona que igual que él ya había sido desahuciado, lo iban a encerrar exactamente igual y su voluntad humana ya había fallado. ¿Qué quiere decir su voluntad humana? Esta vez no lo voy a hacer, le prometió a su esposa y juramentos y periodos de abstinencia. Claro. Igual exactamente que Bill W, pero ya aquí una diferencia. Bill seguía bebiendo y Evie ya no estaba bebiendo. Entonces, ¿qué más va a pasar aquí en este mismo párrafo? Evie le dice que Dios había hecho por él lo que él no había hecho solo. ¿Qué era eso? Estaba sin beber frente a Bill, pero sin hacer ningún esfuerzo. No estaba sufriendo, se estaba riendo, estaba contento. Y Bill estaba borracho, deprimido, con nudo en la garganta, evocando viejos recuerdos y evadiendo el presente. Esa es la evidencia contundente que le tenemos que presentar a la gente que va llegando, que nos vea felices, que nos vea contentos, que nos vea sin dudar cuando nos ponen copa enfrente, que ya no hablamos con lamentos del pasado, que ya no añoramos las borracheras. Eso es ser testimonios de lo que Dios puede hacer, que no hace el ser humano. Eso es lo que estaba viendo Bill. Entonces, amigas, amigos, aquí ya empieza la amalgama de los 3 primeros pasos sin darnos cuenta. Falta nada más, más adelante ya va a empezar el cómo dio Bill esos pasos y fueron uno tras de otro. Tomen en cuenta, la historia de Bill termina en la página 16, y el primer paso abarca hasta la página 10, parte de la página 11. El peso, el grueso del programa es el primer paso. Y termino esto, aquí dice Bill que como él había admitido su derrota, no dice aceptar, había reconocido que había fracasado. Y de ahí dice que fue levantado de entre los muertos. Entonces aquí en un detalle chusco, a veces en los grupos ya cuando hay más empatía, ya están superando muchas cosas, a veces para romper el hielo nos llamamos muertos, pero de aquí viene, o sea, todos lo sacamos de aquí. Y dice que también había sido sacado de los desperdicios humanos, o sea, prácticamente de la basura. Pero, ojo, ya tenía que haber una crisis. Eso es lo que tenemos que ver. Pues sí, y aquí yo, para terminar con el episodio de hoy, voy a resaltar esta frasecita que a ustedes, amigos, a lo mejor les suena conocida y si no, váyanse familiarizando, porque más adelante seguro también vamos a abundar en ella. Viene en varias, de algunas formas u otras, o viene inmersa en todo el programa. Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Es lo que estamos buscando, esa fuente de poder, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con el episodio de hoy. Vamos a continuar, obviamente, con la historia de Bill. Y bien, amigos, pues hasta aquí llega, como ya dije, el episodio 19, la historia de Bill, esta sexta parte de la lectura que le estamos dando a la historia del fundador del programa Alcohólicos Anónimos, Bill W. Esta lectura que le estamos dando y tratándola de enriquecer para todos ustedes con mucho cariño, con experiencias trascendidas, experiencias vividas por nosotros dos, por José Luis y por mí, que somos 2 alcohólicos recuperados y que pues estamos haciendo un esfuerzo para transmitirles a ustedes
y no se les haga a lo mejor tan aburrida o tan distinta a lo que es su propia vida o su vida de consumo, ¿no? Esperamos de verdad que les haya gustado. Tenemos muchas ganas de que nos compartan sus comentarios al correo electrónico espiritualidadisobriedad@gmail.com, espiritualidadisobriedad@gmail.com. Ya ha habido gente que amablemente nos escribe y nos plantea sus preguntas, algunas dudas, y estamos contestándoles. Claro que sí, a mí me encanta contestarles y escuchar inquietudes, sugerencias, preguntas o lo que tengan que decirnos. El programa está hecho para que te guste, para que se amolde a tus necesidades de información, para que resuelva tus dudas. Para eso está. No dejes de escuchar el próximo episodio, el episodio número 20, en donde vamos a continuar. Ya vamos a empezar a ver cómo empiezan a tomar forma en la vida de Bill los pasos, los 12 pasos, y también se pone muy buena esa parte de la historia. Por lo pronto yo me voy a despedir deseándote que Dios te bendiga. Me gustaría que nos siguieras, o pedirte que por favor nos sigas en nuestras redes sociales, así como el correo Espiritualidad y Sobriedad, todo junto nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Tenemos un canal abierto en donde estamos constantemente generando información, fotografías relacionadas con el programa, y esperemos, obviamente también estamos esperando que te agrade y que te guste y que nos comentes. Por el día de hoy es todo. Cuídate mucho y, como siempre te digo, ánimo, ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!